y básicamente el código econométrico. Vamos a ver el documento en PDF. En la página 12, del PDF. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Vamos a realizar una aplicación de cointegración uniecuacional con RStudio. Entonces, a partir de información de Bloomberg, una plataforma financiera en tiempo real, se analizan 3 series temporales, lo que es el tipo de cambio de dólar americano por dólar canadiense. Esta es una variable. Otra variable es los precios de Estados Unidos y los precios de Canadá. Información trimestral desde 1971, trimestre 1, hasta el 2021, trimestre 4. En otras palabras, estamos hablando de 50 años de información, ¿no? 50 años. Aquí estamos ya un poco abordando lo que es la lógica de el largo plazo, ¿no? Para ver si posiblemente estas variables tengan una relación de largo plazo, que son 50 años. Vamos a ver la base de datos que tenemos en el Excel. En el Excel tenemos información desde el primer trimestre de 1971 hasta el cuarto trimestre del 2021. Tenemos 204 observaciones, como lo habíamos dicho, en 50 años. ¿Cuáles son las variables que tenemos? Tenemos 3 variables. Tenemos la variable USCAT, que es USCAT, es tipo de cambio de dólar americano por dólar canadiense. ¿Okay? Tenemos una siguiente variable que nos mide el índice de precio al consumidor de Estados Unidos, segunda variable. Y tenemos una tercera variable que nos mide el índice de precio al consumidor de Canadá. ¿Okay? De igual manera, hemos creado 2 variables dicotómicas, son variables de impulso o variables booleanas o variables de intervención para corregir problemas de normalidad en la distribución de los residuos. Básicamente, una variable dicotómica, una variable de intervención, como ya les voy a mostrar, es para el 2003, trimestre 2, toma el valor de 1 para este trimestre y 0 en otro caso. Trimestre 2 del 2003. Y la otra variable dicotómica es para el trimestre 4 del 2008, que toma el valor de 1, ¿no? Nuevamente repetimos, estas son variables booleanas para corregir observaciones anómalas, también llamadas variables de intervención, también llamadas variables de impulso, ¿no? Muy bien. Entonces, son nuestras variables.
Vamos a hablar un poquito de lo que es la teoría de paridad de poder de compra. La teoría de paridad de poder de compra nos dice que dos precios están conectados a través de una variable que es el tipo de cambio. Una parte, dos variables, hablamos de los precios domésticos, asterisco, precios internacionales. Por ejemplo, tenemos los precios domésticos, pueden ser los precios de Canadá, los cuales están conectados con los precios de Estados Unidos a través del tipo de cambio, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué sucede si despejamos, acá, si despejamos E, por ejemplo? Lo que sucede es que vamos a tener básicamente los precios domésticos dividido entre los precios internacionales y vamos a tener una razón de precios relativos. Por lo tanto, ¿cuáles son los modelos econométricos que vamos a plantear? Vamos a las tres variables que tenemos: tipo de cambio, IPC Canadá y IPC Estados Unidos, los vamos a calcular en términos logarítmicos. ¿Por qué lo calculamos en términos logarítmicos? Cuando tenemos un modelo doblemente logarítmico, la variable dependiente y por las variables independientes, usualmente tenemos elasticidades, ¿no? Y por lo tanto, aplicamos logaritmo para obtener elasticidades. Y básicamente un modelo de corto plazo involucra que todas las variables son estacionarias con su respectivo orden de integración. ¿Y qué involucra ello? Ello involucra que debemos realizar las pruebas de estacionariedad, Dickey-Fuller aumentada, Phillips-Perron y KPSS, ¿no? Por lo tanto, tendremos que realizar de forma a priori las respectivas variables, los respectivos análisis de estacionariedad. Si encontramos, por ejemplo, que todas las variables son integradas de orden 1, es decir, que las variables son estacionarias después de una diferencia, por lo tanto, el modelo de corto plazo podría establecerse de la siguiente forma. Todas las variables en escala logarítmica con una diferencia, ¿no? Expresada con una diferencia, haciendo la transformación, donde alfa 1 y alfa 2 van a corresponder a elasticidades de corto plazo. Recordemos que la variación de un logaritmo es equivalente a un cambio porcentual, ¿no? Por lo tanto, tenemos elasticidades de corto plazo. Y según la teoría, según la ley de un solo precio, vamos a esperar, toda vez de que el tipo de cambio está expresado en dólares canadienses, en dólares americanos por dólar canadiense, lo que vamos a esperar es que cuando suban los precios domésticos de Canadá, lo que va a pasar es que el dólar americano se va a hacer más fuerte, ¿no es cierto? O dicho de otra forma, el dólar americano se va a fortalecer. Otra parte que sucede, si suben los precios de Estados Unidos, lo que va a suceder es que el dólar canadiense ahora se hará más fuerte, ¿no? O dicho de otra manera, el dólar americano se devaluará. También podemos expresarlo así. Entonces, básicamente, la magnitud de los signos de alfa 1 y de alfa 2
está en función de lo que dice la teoría económica, ¿no? Entonces, si hay inflación en Canadá, su moneda, el dólar de Estados Unidos, obviamente, o americano, va a ser más fuerte. Y en sentido en caso opuesto, mejor dicho, de que haya una inflación en Estados Unidos, se va a devaluar el dólar americano. Y de igual manera, si todas las variables son integradas de orden 1, el tipo de cambio, los precios de Canadá y los precios de Estados Unidos en escala logarítmica, y aparte el término de error es integrado de orden 0. Esto significaría una tendencia, significaría una combinación lineal estacionaria. Entonces, por lo tanto, delta 1 y delta 2 de igual manera van a corresponder a elasticidades, que son modelos doblemente logarítmicos. Recordemos que cuando todas las variables están con logaritmo, automáticamente estamos estimando elasticidades, ¿no? Pero esto se va a interpretar, toda vez esta condición del orden de integración, como elasticidades de largo plazo. De igual manera, para poder evidenciar de que existe una relación de largo plazo, se deberán aplicar las respectivas pruebas de Engel y Granger 1980 y de Phillips-Auliaris 1990. En caso que esta expresión 17 de largo plazo no pase lo que son las pruebas de cointegración según estos tipos de test, eso va a significar de que vamos a tener un resultado espurio o también la llamada regresión falsa. De igual forma, si las variables precios tienen el mismo orden de integración, podemos evidenciar también una posible relación de largo plazo entre los precios de Canadá y los precios de Estados Unidos, ¿no? En este caso, esperaríamos de que tau, el parámetro, sea mayor que 0. Si es que encontramos relación de largo plazo, podemos verificar la presencia de un modelo corrector de error. Por lo tanto, como habíamos mencionado de forma previa, podemos señalar que la dinámica de largo plazo influye o se incorpora en la dinámica de corto plazo a través de un mecanismo del término de perturbación estocástica, como una especie de retroalimentación o ajuste en un periodo. Entonces vamos a expresar nuestro mecanismo corrector de error, en primer lugar guardando los errores del modelo de largo plazo, luego incorporándolos, pero con un rezago en la ecuación de corto plazo con variables estacionarias, ¿no? Este es el mecanismo de corrección de error desarrollado por Engel y Granger, el mismo que sirve para conciliar el comportamiento de corto plazo de una variable económica dado su comportamiento de largo plazo. ¿Qué significa esto? Esto significa que si la serie YT se incrementa por encima de sus determinantes de largo plazo, XT, por lo tanto, va a existir un mecanismo de ajuste
en el periodo siguiente. Es por eso que el parámetro gamma debe ser menor que 0 o negativo para que exista un mecanismo de corrección de error. Para ello, de igual manera, antes de explicar lo que son los resultados obtenidos en el análisis de cointegración uniecuacional, recordemos que uniecuacional es porque solamente existe una ecuación. Para ello es pertinente instalar las siguientes paqueterías y librerías. La librería Performance Analytics para hacer análisis de, por ejemplo, para hacer gráficas de correlación. La librería y paquetería Urca para hacer análisis de raíces unitarias. Y la paquetería y librería ATSA y CoinRec que nos permiten hacer análisis de cointegración, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver ya nuestro código econométrico. El primer paso que siempre debemos hacer es importar la base de datos. Si no podemos importar la base de datos, usualmente es de Excel, no vamos a poder realizar ningún análisis econométrico, ¿no? Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es importar la base de datos y darle un nombre a nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos se va a llamar data o data, como quieran pronunciarlo. Una vez que hemos instalado nuestra base hemos importado correctamente nuestra base de datos, lo siguiente que debemos hacer es instalar las paqueterías y librerías correspondientes. Para ello, vamos a instalar lo que es la paquetería T-Series, Performance Analytics, Urca, ATSAN y CoinRect. Como ya las tengo instaladas, si ya las tengo instaladas, simplemente cada vez que ejecute el análisis, solamente voy a dar la instrucción para la instalación de las librerías. Si no hemos corrido nunca estas paqueterías, debemos correr las paqueterías y las librerías de forma respectiva. El siguiente paso que realizamos es configurar las variables en series de tiempo. Cada variable la vamos a configurar en series de tiempo. En este caso, las series comienzan el primer trimestre de 1971 y la frecuencia de los datos es de tipo trimestral, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que realizamos? Una vez que hemos configurado nuestras series de tiempo de carácter trimestral, lo siguiente que hacemos es configurar o crear nuestras variables en escala logarítmica. De igual manera, es importante también, ya vamos a ver más adelante, calcular nuestras variables en primera diferencia. Y lo siguiente que realizamos es básicamente graficar. Aquí estamos graficando lo que es el tipo de cambio de dólar americano por dólar canadiense, el cual aparentemente, si vemos a lo largo del periodo, podría tener un rumbo al alza, podría ser una serie con rumbo, tendríamos que realizar la prueba de hipótesis. El tipo, los precios de Canadá, que tienen una tendencia determinística clara, posiblemente hay un punto de quiebre acá, ¿no? Pero es una tendencia sin muchas fluctuaciones. De hecho, aquí vamos a poner también los precios del índice de precio del consumidor de Estados Unidos
también con una de tendencia determinística o determinista sin grandes saldos, ¿no? Excepto podría también presentar un pequeño cambio en la tendencia. En resumen, podríamos tener dos variables. Aquí vamos a poner tendencia determinística, dos variables con tendencia determinista o de tendencia determinística y una variable que podría presentar un rumbo al alza, ¿no? Eso en cuanto a los tipos de tendencia. Por otra parte, también podríamos realizar lo que es un análisis previo, análisis de correlación gráfica. Vamos a graficar las variables y vamos a evaluar su posible correlación. De hecho, vemos que el logaritmo del tipo de cambio se relaciona positivamente con ambas variables, con los precios de Canadá y con los precios de Estados Unidos. Y por cierto, la relación entre los precios de Canadá y los precios de Estados Unidos es exactamente 1, es una correlación perfecta, ¿no? El siguiente paso que realizamos es realizar las pruebas de raíces unitarias. Queremos ver cuáles son los argumentos necesarios para conocer la prueba Dickey-Fuller aumentada. Podemos dar la opción de help.ur.df, que nos va a explicar cuáles son los argumentos de la función Dickey-Fuller aumentada. Para poder ver cuáles son los argumentos de la prueba raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada, lo primero que debemos definir es una serie. Lo segundo que debemos definir es el tipo de tendencia de la serie. En otras palabras, si es una serie que no tiene tendencia, ninguna. Si es una serie que tiene un rumbo, o si es una tendencia determinística y con un rumbo, desde luego, ¿no? Entonces debemos seleccionar una de estas tres, por eso es importante de forma previa graficar la variable. Luego, usualmente debemos definir un número de rezagos. Podemos poner, si son datos trimestrales, por ejemplo, 12 rezagos, y que la cantidad de términos autorregresivos sea seleccionada de forma automática. Usualmente puede ser por Akai o por Schwartz, ¿no? Entonces, estos son los argumentos necesarios para poder realizar una prueba Dickey-Fuller aumentada. Y en este caso, en cada serie, vamos a darle el nombre de la prueba Dickey-Fuller aumentada. Vamos a invocar a la serie, que va a ser, por ejemplo, el logaritmo del tipo de cambio, la cual tiene una tendencia o es de tipo con rumbo. Vamos a establecer 12 rezagos y una selección automática a través del criterio de Akai. ¿Cuál es la regla de decisión? Bien, en primer lugar, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es la serie no es estacionaria versus la hipótesis alternativa, la serie es estacionaria. ¿Y cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es cuando, por ejemplo, el estadístico, el que está negativo, que en términos absolutos es mayor que los 3 niveles de valores críticos. En este caso, menos 2.40 es menor que 2.57, es menor que, perdón, es en términos absolutos, ¿no? Veámoslo en términos absolutos, es menor que 2.87 y es menor que 3.46 en términos absolutos.
Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula de que la serie logaritmo del tipo de cambio, no rechazamos la hipótesis nula de que no es estacionaria en niveles. De hecho, si verificamos el otro estadístico, es sí, el otro estadístico 3.03, 3.03 es menor que 3.81, es menor que 4.63, es menor que 6.52, y al ser menor, por lo tanto, tampoco rechazamos la hipótesis nula que la serie logaritmo del tipo de cambio no es estacionaria en niveles. No rechazamos esa hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Ahora, como la serie no es estacionaria en niveles, debemos aplicar la prueba en primera diferencia. En primera diferencia vamos a asumir que el nombre de la serie es diferencia del logaritmo del tipo de cambio. Le vamos a dar un nombre. Y vamos a definir que en primera diferencia no existe un rumbo, ¿no? De igual manera vamos a invocar un rezago largo, 12 rezagos. Y ¿cuáles son los resultados de esta estimación Dickey-Fuller aumentada? Fijémonos, el estadístico en términos absolutos, 10.0161, es mayor que 1.62, en términos absolutos, es mayor que 1.95 y es mayor que 2.58. Una vez que el valor estadístico es mayor que los valores críticos, ahora rechazamos la hipótesis nula. Plantea la hipótesis nula. La hipótesis nula plantea de que la serie tipo de cambio expresada en primera diferencia y en escala logarítmica no es estacionaria. Pues rechazamos esa hipótesis nula y lo rechazamos al 1% de significancia estadística, que es el valor más alto, ¿no? Entonces, de esta forma es como realizamos la prueba Dickey-Fuller aumentada. Lo propio tendríamos que hacer para las otras variables de forma respectiva. Y lo que les voy a explicar es la otra prueba, ¿no? La otra prueba es la prueba Phillips-Perron. Phillips-Perron evalúa la hipótesis nula, que la serie no es estacionaria o que presenta una raíz unitaria, versus una hipótesis alternativa que la serie es estacionaria. ¿Cuáles son los argumentos de Phillips-Perron? En primer lugar, debemos invocar a una serie de tiempo. En segundo lugar, de forma alternativa, podemos definir dos estadísticos, si es zeta alfa o zeta tau. Para nosotros va a ser de manera indistinta. Y vamos a definir el modelo si es una serie con rumbo o si es una serie con tendencia determinista. Solamente tenemos esta opción. Si los rezagos los queremos cortos o largos, en este caso hemos definido rezagos largos y rumbo a la primera serie, que es logaritmo del tipo de cambio constante, con rumbo, ¿no? De igual manera, ¿cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es el comparar el valor estadístico, en este caso menos 2.1889, con los valores críticos, ¿no? Y aquí, en este caso, vamos a concluir de igual manera que la serie no es estacionaria en niveles. Entonces, así podemos realizar lo que es para cada una de las series distintas pruebas de raíces unitarias. La otra prueba que tenemos es la prueba KPSS. Una particularidad de esta prueba KPSS
es que básicamente la hipótesis nula es contraria de lo que es Phillips-Perron y es contraria de lo que es Decay-Fuller aumentada. En este caso, la hipótesis nula es que la serie es estacionaria versus la hipótesis alternativa que la serie no es estacionaria. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuáles son los argumentos que nos piden KPSS? Nos piden, el primer argumento es definir una variable de series de tiempo. El segundo argumento es señalar dos tipos de estadísticos, y es mu o tau, de manera indistinta. Podemos seleccionar cualquiera de aquellos. Y si los rezagos van a ser cortos o largos, ¿no? También hay otra opción alternativa. Y, en nuestro caso vamos a elegir para cada variable, vamos a elegir un estadístico, por ejemplo el tau y rezagos largos. ¿Y cuál es la regla de decisión? La regla de decisión de igual manera, ¿no? Mi estadístico es menor al 1%, el estadístico 0.1867 es mayor al 2.5, es mayor al 5% y es mayor al 10%. Esto significa que al 2.5 y al 5% y al 10% de significancia estadística, vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la serie es estacionaria, es contraria. Por lo tanto, aquí llegamos a una conclusión. En realidad, la serie no es estacionaria en niveles, ¿no? Y que por lo tanto ahora debemos aplicar la primera diferencia de forma respectiva. Y básicamente si vemos todos los resultados de las pruebas de raíces unitarias, vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión que vamos a llegar? Vamos a llegar que según la prueba Decay-Fuller aumentada, el logaritmo del tipo de cambio, especificación con rumbo, es integrada de orden 1. Vamos a llegar a la conclusión que el tipo de cambio, los precios del consumidor de Canadá, el IPC, es integrada de orden 2. Vamos a llegar que el logaritmo de del índice de precio al consumidor de Estados Unidos, especificación con rumbo y tendencia determinística, es integrada de orden 2. Aquí tenemos la cantidad de rezagos óptimos encontrados para cada una de estas pruebas. Y básicamente, bueno, aquí podemos concluir de que no tienen el mismo orden de integración. Si vemos los resultados de la prueba Phillips-Perron, vamos a llegar a la conclusión de que el logaritmo del tipo de cambio es integrada de orden 1, y a la misma conclusión que Decay-Fuller aumentada. Sin embargo, vamos a ver de que el orden de integración es estacionaria en niveles para los IPC de Canadá y Estados Unidos. De hecho, vamos a tener conclusiones contrarias a Decay-Fuller aumentada. Y ahora sí verificamos con KPSS. Vamos a tener una respuesta consistente. El orden de integración va a ser integrado de orden 1 para el tipo de cambio y de orden 2 para los precios de Canadá y Estados Unidos respectivamente. Por lo tanto, aquí vamos a concluir. Aquí vamos a concluir que de manera general el mínimo común, lo que más se repite en el resultado de estas tres pruebas, hablamos de Decay-Fuller aumentada, hablamos de Phillips
perro, hablamos de KPSS. Lo que más se repetiría es que en forma general el orden de integración del tipo de cambio es de manera consistente, estacionario después de una diferencia, mientras que las otras dos variables son integradas de orden 2. ¿Qué significa eso? Son integradas en segunda diferencia. En niveles no son estacionarias, en primera diferencia no son estacionarias, pero son estacionarias en segunda diferencia. Les voy a pedir, por favor, que puedan ir a lo que es ahorita les voy a decir la línea para poder graficar las series. Bueno, podemos graficar, está en la línea 49, la línea 50 y la línea 51. Podríamos ver que lo que es los precios de Canadá y los precios de Estados Unidos tienen un movimiento similar. Ese es parte también del análisis gráfico, ¿no? La visualización. Podría haber un movimiento entre los precios de Canadá y los precios de Estados Unidos. Sin embargo, cuando visualizamos el tipo de cambio, no parecería tener el mismo movimiento que tienen los precios de Canadá y que tienen los precios de Estados Unidos respectivamente, ¿no? Entonces, tal vez eso podría ser un elemento por el cual las variables tienen distinto orden de integración. Dos variables, no entre tres, entre dos variables. Y a esto le vamos a llamar mod LP, que es modelo de largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Aquí vamos a visualizar básicamente que la relación entre los precios de Canadá y de Estados Unidos es muy cercano a 1 y es estadísticamente significativo. Acá lo que vamos a realizar de forma seguida es guardar los residuos de largo plazo. Vamos a llamarle residuos de largo plazo, guardando los residuos del modelo de largo plazo. Y de igual manera, estos residuos de largo plazo terminan dándole una configuración de series de tiempo en el trimestre 4 del 2021. Si graficamos los residuos, básicamente si graficamos los residuos, vamos a verificar que estos residuos no son estacionarios, ¿no? Sino tienen una tendencia. De hecho, si bien aplicamos lo que es la prueba Harke-Vera y lo que es la prueba de Shapiro-Wilk, vamos a verificar de que no existe normalidad en los residuos. Y por lo tanto, al realizar la prueba de cointegración, esta prueba de cointegración, antes de sacar la prueba de cointegración, podemos realizar una prueba de Dickey-Fuller aumentada, en la cual vamos a verificar que el valor estadístico es menor que los valores críticos y por lo tanto vamos a verificar que los residuos no son estacionarios. Esto señala de que aparentemente estaríamos con una regresión espuria, ¿no? Y ahora calculando
lo que es la prueba de cointegración de Engel y Granger. Aquí vamos a hacer énfasis en que la variable, vamos a tener solamente una variable explicativa, que va a ser el logaritmo de los precios de Estados Unidos, y vamos a hacer una cointegración entre el logaritmo del precio de Canadá con X, que X representa el logaritmo de los precios de Estados Unidos, con cero diferenciación entre las variables. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no existe cointegración, versus la hipótesis alternativa que sí existe cointegración. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es que el p-value debe ser menor que el 5%, o en todo caso menor que el 1%. ¿Qué es lo que nos reportan los resultados? Los resultados nos reportan de que el p-value es 0.10. 0.10 significa una probabilidad mayor que el 10%. Por lo tanto, la conclusión es que las variables no están cointegradas o que no tienen una relación a largo plazo. Otra prueba que existe también es la prueba de cointegración de Phillips-Auliaris. Si queremos visualizar cuáles son los argumentos de Phillips-Auliaris, podemos dar la opción help, entre comillas, A, de análisis de cointegración, o de Phillips-Auliaris. Aquí esto es más sencillo, vamos a tener que definir un vector en el cual va a estar conformado por las variables de cointegración, donde vamos a tener dos variables, la variable índice de precios de Canadá y precios de Estados Unidos, o índice de precio del consumidor de Estados Unidos. Lo siguiente que vamos a definir es básicamente el vector que hemos creado, y vamos a verificar de forma respectiva si es que hay cointegración. ¿Cuál es el estadístico? El estadístico es 4.31, el cual de forma estadísticamente significativa, mejor dicho, en otras palabras, el cual es menor que los valores críticos. ¿Cuál es la hipótesis nula de Phillips-Auliaris? La hipótesis nula es que las variables no están cointegradas, y toda vez que el valor estadístico es menor que los valores críticos, por lo tanto, rechazamos esa hipótesis nula. Entonces, esas son las dos formas para poder verificar si existe cointegración o no. Una es a través de la prueba de Engel y Granger, y la otra es a través de la prueba de Phillips-Auliaris, ¿no? En el cuadro que tenemos les hemos mostrado lo que es la interpretación. En este caso tenemos, los resultados del modelo de largo plazo, el resultado de los modelos de largo plazo, que son estadísticamente significativos. Otra parte, un problema también en que hay es que los residuos no son normales, el R cuadrado es próximo a la unidad, y de igual manera la probabilidad de cointegración de Engel y Granger es mayor al 10%, la probabilidad de cointegración de Phillips-Auliaris es mayor al 10%, con lo cual concluimos de que no existe una relación de largo plazo, y con lo cual también concluimos de que la estimación de estos resultados de largo plazo, donde la variable dependiente son los logaritmos de los precios de Canadá, y la variable explicativa es el logaritmo de los precios de Estados Unidos, en realidad corresponde a una estimación de regresión